Este fue el Batallón de la Libertad de Rusia, un grupo paramilitar formado por soldados rusos que se rindieron o cambiaron de bando y posteriormente lucharon por Ucrania contra las fuerzas de Vladimir Putin. No estaba compuesto únicamente por desertores rusos. La legión también incluía a ciudadanos rusos que viajaron a Ucrania junto con otros extranjeros para luchar al lado del ejército ucraniano. Este grupo de rusos, endurecido por la guerra, estaba decidido a ver el fin del régimen de Putin. La legión también deseaba reemplazar la bandera rusa con su propia bandera blanca, azul y blanca, en lugar de la bandera oficial de Rusia, que era blanca, azul y roja. Una de las razones declaradas para sustituir la franja roja de la bandera rusa por una blanca era eliminar la asociación con la sangre y la violencia. Sejani, uno de los creadores de la bandera, afirmó que el rojo en la bandera rusa moderna estaba asociado no solo con la sangre, sino también con el poder militar y autoritario. Por lo tanto, no se trataba solo de eliminar la sangre, sino, más importante, de eliminar el culto al militarismo y a la violencia. Pero entonces, ¿cómo pensaba este grupo de rusos tomar el control de Rusia y sacar a Putin del poder? ¿Y por qué Putin tenía tanto miedo de ellos? El Batallón de la Libertad de Rusia, o Legión Rusia Libre, se estableció poco después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Muchos rusos estaban molestos con la decisión de Putin de iniciar su operación militar especial. Mientras cientos de miles salieron a las calles para protestar, fueron rápidamente sometidos a una severa represión policial. En Rusia, incluso el simple acto de sostener una hoja en blanco en público podía llevar a alguien a la prisión. Incluso los niños fueron arrestados por hacer o dibujar declaraciones pro-ucranianas. La rebelión del grupo Wagner hacia Moscú hizo que Putin apretara aún más su control sobre el pueblo ruso, con el Kremlin demorando en revocar los poderes de emergencia otorgados a sus fuerzas policiales, como el derecho a entrar en cualquier casa en cualquier momento, en busca de quienes criticaban al Estado. Esto dejó a muchos rusos con mucho miedo de protestar contra la guerra en curso o de expresar sus opiniones. Sin embargo, algunos rusos estaban dispuestos a hacer más que solo protestar y creían que les correspondía usar la fuerza letal para acabar con el sanguinario reinado de Vladimir Putin de una vez por todas. Entonces, comenzaron a surgir varios grupos compuestos por rusos con el único objetivo de acabar con la tiranía de Vladimir Putin y liberar a Rusia de sus manos. Los dos grupos más conocidos fueron el Cuerpo de Voluntarios Rusos, que albergaba algunas ideologías de extrema derecha, y el Batallón de la Libertad de Rusia, que buscaba restaurar la verdadera democracia en la cleptocracia corrupta de Putin. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, y por eso los dos grupos compartían objetivos similares, al menos por ahora. Estos no fueron los únicos grupos antigobierno en surgir después de la invasión de Ucrania. La invasión de Putin a Ucrania llevó al surgimiento de un grupo heterogéneo de fuerzas antigobierno rusas. Algunos salieron del país para luchar al lado de Ucrania, pero muchos otros permanecieron para luchar dentro de Rusia misma. Esto incluía desde activistas pro-democracia hasta anarcocomunistas, todos caminando en la misma dirección: acabar con el reinado de Putin y obstaculizar los esfuerzos militares en Ucrania. Esto explicaba la gran cantidad de ataques en territorios rusos, con muchos preguntándose cómo Ucrania habría conseguido acercarse lo suficiente a Rusia para llevar a cabo esos ataques. Una ola de sabotaje se produjo en toda Rusia desde el inicio de la guerra, sin que pasara una semana sin una nueva explosión o incendio misterioso que sacudiera puentes rusos, instalaciones industriales, centros de almacenamiento de municiones e incluso centros comerciales. En los primeros meses de 2023, la inteligencia ucraniana informó que casi 100 actos de sabotaje ocurrieron dentro de Rusia. Los medios rusos confirmaron muchos de estos ataques de alto perfil. Aunque muchos de ellos solo causaron molestias moderadas al esfuerzo de guerra ruso, algunos tuvieron consecuencias graves, como explosiones e incendios en centros industriales esenciales para el suministro de las tropas en la primera línea. Según la información proporcionada por la propia Legión de la Libertad de Rusia, el esfuerzo por derrocar a Putin y detener la guerra estaba en gran medida descentralizado, con alrededor del 50% de los ataques coordinados entre los diversos grupos.
Los grupos antigobierno actuaban de manera independiente y tanto los partidarios rusos como la inteligencia ucraniana estaban dispuestos a ayudar. Manuales con tácticas de guerrilla e instrucciones para fabricar explosivos caseros fueron ampliamente difundidos. La CIA, conocida por su interés en ver a Rusia en problemas, supuestamente ofreció apoyo indirecto a grupos como la Legión de la Libertad de Rusia. La descentralización de estos ataques hizo que fuera extremadamente difícil para Rusia controlarlos y contenerlos. Los servicios de seguridad interna de Rusia se esforzaron por identificar y neutralizar a los grupos que ahora se denominaban terroristas. Sin embargo, la campaña se convirtió en un gran juego de tratar de sacar agua con un colador para las autoridades rusas. Con pocos o ningún vínculo entre los grupos, eliminar uno no impedía que otros dos surgieran para tomar su lugar. En la guerra de guerrillas, los combatientes de la resistencia rusa demostraron estar bien preparados. Aunque los números exactos eran inciertos, se estimaba que había entre 500 y 1000 combatientes activos, con el grupo afirmando tener miles más en entrenamiento y en fase de preparación. Se jactaban de su equipo, exhibiendo vehículos blindados, misiles antiaéreos portátiles, armas antitanque y artillería, y estas afirmaciones resultaron ser ciertas. A finales de mayo, la Legión de la Libertad de Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos lideraron un ataque en la región de Belgorod, con al menos 2 tanques confirmados en acción. Muchos se preguntaron cómo estos grupos de partisanos rusos lograron obtener misiles antitanque americanos y vehículos. En respuesta, la Legión de la Libertad de Rusia afirmó irónicamente que habían comprado el equipo en tiendas locales. Esta respuesta era una burla a la declaración de Putin en 2014, cuando negó cualquier vínculo con los soldados que invadieron Crimea y ayudaron a consolidar el dominio de la región, a pesar de que estaban equipados con una amplia gama de equipos militares rusos. Desde agosto de 2022, la Legión de Rusia Libre se había confinado principalmente a luchar a lo largo del eje de Bakhmut. Sin embargo, a finales de la primavera, el grupo dejó la región para prepararse para una infiltración en Rusia misma. No se sabe si este plan fue desarrollado de forma independiente o si fue influenciado por la inteligencia ucraniana o occidental, pero lo que estaba claro era que Rusia había dejado sus fronteras con Ucrania extremadamente desprotegidas. Esto se debía a que Rusia contaba con el temor de Ucrania a desagradar a sus aliados occidentales, quienes habían afirmado repetidamente que no apoyarían operaciones militares ucranianas en suelo ruso y estaban suministrando armas con la condición de que no se usaran dentro de Rusia, solo para defensa. El temor de los países occidentales era que una gran invasión militar ucraniana en territorio ruso pudiera llevar a Putin a usar armas nucleares en defensa. Por eso, Rusia dependía en gran medida de la promesa de Ucrania de no cruzar sus fronteras, lo que resultó en una falta de defensa adecuada en las fronteras. Aunque las incursiones transfronterizas no eran inusuales, la Legión de Rusia Libre y el Cuerpo de Voluntarios Rusos realizaron un audaz ataque en la región de Belgorod, dentro de Rusia, a finales de mayo. El Kremlin fue sorprendido completamente por una fuerza de combate que incluía alrededor de 2 o 3 tanques y una docena o más de vehículos blindados, incluyendo Humvees americanos desarmados. El ataque no fue llevado a cabo por ucranianos, sino por rusos. Cuando finalmente se organizó una respuesta, los grupos ya habían tomado varias aldeas rusas, generando pánico en la región que ni siquiera el riguroso control de los medios del Kremlin logró contener completamente. Las fuerzas enviadas para repeler el ataque fueron, según los informes, completamente derrotadas por la Legión de Rusia Libre, que estaba mejor entrenada y equipada. Muchos soldados rusos se quejaron públicamente en las redes sociales de haber sido derrotados debido a la falta de entrenamiento, equipo y apoyo. Un soldado llegó a afirmar que su unidad sufrió hasta un 80% de bajas. Es difícil verificar toda la información debido a la confusión de la guerra, pero el hecho de que los dos grupos se apoderaron de vehículos blindados rusos y permanecieron en territorio ocupado durante varios días antes de retirarse le da cierta legitimidad a las afirmaciones de que las fuerzas rusas fueron ampliamente derrotadas. Desde la rebelión de Wagner, sabemos que Rusia tiene muy pocas unidades de combate cerca de sus propias fronteras.
La desesperada situación en Ucrania obligó a Rusia a enviar casi toda su fuerza y vehículos al frente oriental. Esto dejó solo unidades de defensa territorial y reclutas para proteger el territorio dentro de Rusia, y no fueron capaces de enfrentarse a los bien entrenados combatientes de la Legión de Rusia Libre y el Cuerpo de Voluntarios Rusos. El ataque y la ocupación de Belgorod lograron dos objetivos principales para la Legión de Rusia Libre. Primero, el grupo quiso demostrar apoyo directo a la contraofensiva ucraniana. Públicamente, la Legión afirmó tener dos objetivos finales. El primero era crear una zona de amortiguamiento en la frontera ucraniana para impedir que las fuerzas rusas lanzaran ataques de largo alcance contra Ucrania desde un territorio que los aliados occidentales de Ucrania prohibían que ella atacara. Establecer esta zona de amortiguamiento al norte de Ucrania reduciría la capacidad de Rusia para disparar misiles de corto alcance contra ciudades ucranianas como Kiev y disminuiría el número de víctimas civiles. Además, permitiría a Ucrania desplazar más de sus defensas aéreas occidentales al frente, donde eran muy necesarias. El segundo objetivo de la Legión de Rusia Libre era marchar hasta Moscú. Dada la casi súplica de Vladimir Putin en la televisión rusa durante la rebelión de Wagner para que los rebeldes detuvieran su marcha hacia la capital, parecía que la Legión solo necesitaba algunos miles de soldados más para alcanzar ese objetivo. Esto recordaba al momento en que el grupo Wagner avanzó hacia Moscú y Putin hizo un llamado público para que interrumpieran la marcha. Esto significa que la Legión de Rusia Libre solo necesitaría algunos miles de soldados adicionales para cumplir su objetivo de marchar hasta Moscú. La invasión de Belgorod tenía el propósito de ayudar a conseguir estos refuerzos, ya que la ocupación prolongada y audaz puso a la Legión en el centro de atención y demostró que era una fuerza de combate capaz. Además, la acción reveló que, dentro de sus propias fronteras, Putin era mucho más débil de lo que muchos rusos descontentos con su régimen podrían haber percibido. Desde el ataque, la Legión de Rusia Libre afirmó que el reclutamiento se disparó. El ataque a Belgorod también tenía el objetivo de apoyar directamente la contraofensiva ucraniana, que estaba en sus etapas iniciales. Como se mencionó, Rusia había dejado sus fronteras con Ucrania prácticamente indefensas, lo que permitió al país concentrar su poder de fuego a lo largo del frente dentro de Ucrania, dejando sus propias fronteras desprotegidas. El ataque del Cuerpo de Voluntarios Rusos y de la Legión de Rusia Libre a Belgorod reveló que la frontera era porosa y que había grupos dispuestos a luchar en suelo ruso. La respuesta pública a la ocupación fue crucial para forzar al Kremlin a cambiar sus prioridades, transfiriendo soldados del frente en Ucrania para proteger la frontera. Cada soldado enviado a las fronteras significaba un soldado menos para enfrentar a Ucrania en el campo de batalla. La marcha insubordinada de Wagner hacia Moscú demostró cuán débil era Rusia internamente. Aunque nunca sabremos con certeza por qué el fallecido jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, canceló la marcha sobre la capital, se acepta ampliamente que tenía suficiente poder de fuego para tener éxito. Durante el aparente golpe se observó que había muchos tanques y vehículos de combate de infantería en las columnas del grupo Wagner. En contraste, los vehículos de combate más pesados vistos en la defensa de Moscú eran solo blindados de transporte de personal que serían blancos fáciles para los tanques y vehículos de combate de infantería de Wagner. Esto dejó claro que Rusia enfrentaba una grave escasez de equipos de combate pesados y tropas en su propio territorio, forzando al país a retirar equipos y soldados del frente para proteger la patria. Tras el éxito en mayo, la Legión de Rusia Libre prometió operaciones aún mayores y parecía estar preparándose bien, gracias al flujo de nuevos voluntarios. En respuesta, Ucrania trabajó para mantener la información sobre la Legión en secreto, para proteger las identidades de los combatientes y sus familias de posibles represalias de las autoridades rusas. Sin embargo, la unidad había estado luchando en Ucrania desde agosto, aunque la propia Ucrania había sido cautelosa al reconocer al grupo debido a su origen ruso. Lo que Ucrania reveló fue que había desplegado varias centenas de voluntarios rusos a lo largo del frente, indicando un creciente nivel de disposición por parte de rusos descontentos a unirse a Ucrania a través de países socios y luchar contra sus compatriotas. Las motivaciones de estos rusos variaban.
Algunos ya vivían en Ucrania cuando comenzó la guerra y veían al país como su patria adoptiva. No queriendo ver a Putin expandir su control sobre su nuevo hogar, tomaron las armas al inicio de la invasión y se ofrecieron como voluntarios para el servicio. Sin embargo, otros cruzaron la frontera hacia Ucrania después del inicio de los combates, uniéndose a la creciente legión extranjera que luchaba en el país. Según estos voluntarios, participar en el esfuerzo de guerra también no era fácil. Inicialmente, muchos podían simplemente cruzar hacia Ucrania por varias localidades indefensas, pero a medida que la guerra avanzaba, necesitaban buscar rutas más complicadas, pasando por países neutrales en Europa antes de llegar al oeste de Ucrania. Una vez dentro, cada voluntario pasaba por rigurosos procesos de verificación de antecedentes y pruebas de polígrafo. Ucrania estaba claramente preocupada por la posibilidad de que agentes de sabotaje rusos se infiltraran en los grupos de voluntarios extranjeros que luchaban en su nombre, y la presencia de una persona equivocada en el lugar adecuado podría ser catastrófica para el país. La desconfianza era alta y se confirmaron varios intentos de infiltración por agentes rusos en los servicios voluntarios. Lo que debería preocupar más a Putin, sin embargo, era el creciente número de rusos que luchaban al lado de Ucrania y que eran desertores del propio ejército ruso. Estos soldados frecuentemente estaban desmoralizados por luchar en una guerra que no habían solicitado y en la que no veían justificación. La naturaleza cruel e ineficaz del ejército ruso solo aumentó su deseo de desertar a cualquier costo, incluso si eso significaba luchar contra sus propios compañeros. Algunos de estos desertores traían consigo equipos militares, y hay numerosos informes confirmados de desertores rusos uniéndose a Ucrania con tanques y otros vehículos blindados. Uno de los casos más notables fue el del piloto ruso que secuestró un helicóptero militar ruso y desertó hacia Ucrania. A medida que la desastrosa guerra de Putin se vuelve en su contra, las filas de grupos como la Legión de Rusia Libre crecen, y la rebelión de Wagner demostró cuántos ciudadanos rusos están dispuestos a apoyar un golpe contra la dictadura de Vladimir Putin. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre la Legión Libertad de Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos? ¿Crees que algún día podrían reemplazar la bandera rusa y eliminar a Vladimir Putin? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el botón de Me gusta si te gustó, así apoyas nuestro trabajo. Suscríbete al canal para recibir los próximos videos. Y si deseas saber cómo Rusia está perdiendo tantos soldados por deserción en Ucrania, haz clic en el video que aparece en tu pantalla. ¡Te veo allí!